Bueno, después de esta charla un poco con Jorge, hablándonos de la República Corporativa. Hacía mucho que no lo veía Jorge, me agarré nada más que el final, pero debe haber sido siempre es siempre muy interesante y seguro que lo fue. Bueno, la pregunta para entrar en calor es, ¿por qué tiene que ganar Patricia Bullrich y no Sergio Massa? ¿Por qué los que están acá? Hay indecisos, seguro que hay indecisos, y son los que definen la elección. ¿Por qué tienen que votar a Patricia Bullrich y no a Javier Milei? No, primero, cada uno vota a quien quiere, esa es la maravilla de la democracia, cada uno es independiente, soberano y elegirá. Yo no tengo ninguna duda que Patricia Bullrich como candidata de Cambiemos es la mejor alternativa porque presenta un plan de gobierno integral para las distintas áreas, con los problemas mayores que tiene hoy la sociedad argentina, en la seguridad, en la economía, en la integración al mundo. Así que no tengo ninguna duda de que esa es la mejor variante, la mejor posibilidad. Esta era la pregunta para el final con Rubinstein, que hablamos un rato, se nos cortó justo la comunicación, pero te quería preguntar específicamente la diferencia del programa económico que vos ves entre el equipo de Patricia Bullrich y primero con el de Javier Milei y después te pregunto por el de Sergio Massa. Yo conozco el nuestro. Es un programa que ataca los tres grandes bloques de problemas que tiene la economía argentina. Una gran desorganización, reglas de juego para el sector privado. El sector privado necesita reglas de juego sobre las cuales saber cómo invertir, cómo exportar, cómo consumir, cómo producir. Reglas de juego, reorganización para el sector privado. Una profunda reforma en el sector público en sus grandes temas estructurales, porque está todo desquiciado, está todo desorganizado, el sistema previsional, el sistema tributario, la relación nación-provincias, todas las actividades hay problemas. Y tercero, y casi digo primero, porque es lo que arbitra todo, lo que pega todo, la estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica, ni las reglas de juego para el sector privado, ni la reforma del sector público pagan beneficios. Entonces, en términos cronológicos, la estabilidad macroeconómica es lo que tiene que venir primero, apuntando al mayor problema que tenemos hoy, que es el síntoma, que es la fiebre, no es la enfermedad, es el termómetro más que la fiebre, que es la tasa de inflación. Entonces, en ese trípode, reglas de juego para el sector privado, reforma del sector público y estabilidad macroeconómica, ese es el mejor programa que tenemos nosotros presentado. ¿En qué consisten los demás? No lo sé y no me ocupo. Rodolfo, en este programa donde ustedes se plantean reformas y medidas estructurales muy importantes, la incertidumbre o la pregunta que surge es cómo hacer con un paciente tan enfermo como es la economía argentina para, en términos tuyos que te escuché en una entrevista, decir que el cohete no se vaya al espacio. Es decir, en este problema que tiene Argentina de corrección cambiaria, inflación, que hace que vuelvas al punto de partida de corrección cambiaria, estás a un paso de una hiper, si esas medidas se hacen mal o descoordinadas. Bueno, vos sabés que nunca me habrás escuchado hablar de hiperinflación en los últimos años, pero debo reconocer que nos estamos acercando. Nos estamos acercando, sobre todo con la irresponsabilidad que estamos viendo en el gobierno en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días, casi digo. Pero cronológicamente la clave para que el cohete no se escape a la luna, o sea, para que todo esto no se nos escape, es que la palabra clave es consistencia. No voy a entrar ni en el debate de gradualismo, de shock, nada de eso es conducente. Es consistencia. Los primeros meses van a ser importantes, como a veces se dice, los primeros 10 minutos de un partido de fútbol, hay que parar bien al equipo. Todo con la vista de que en algún momento venga un programa integral para pulverizar la tasa de inflación. ¿Y cómo se hace? Como ya se hizo en Argentina, porque tenemos experiencias exitosas que lo hicieron por un tiempo, algunas fracasaron o perdieron momentum con el tiempo y otras continuaron. Pero yo diría los tres ejemplos de donde estamos aprendiendo, donde estamos abrevando, para de cada uno sacar lo mejor y tratar de dejar lo peor, es el Plan Austral de 1985, el Plan de Convertibilidad de 1991 y el Plan Real brasileño de 1994. Ahí en esos tres podemos sacar las mejores experiencias para ver que se puede y vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, obviamente el esfuerzo inicial es, como empezar un régimen, tener que dejar de comer las cosas que engordan, pero vale la pena porque hay luz al final del túnel y los resultados son positivos en materia política, económica y social. ¿Y cómo te imaginas la transición? La transición me la imagino complicada porque la cantidad de despelotes que se están armando en estos últimos meses, adicionales a los que venía, son muy grandes. Cada día nos dejan con menos ingresos futuros y con más gastos, o sea, se están adelantando. Estamos estudiando hasta estas últimas medidas como el dólar especial para el sector petrolero, otra cosa de locos en términos de tomar medidas puntuales cada día.
pero mi socio siempre dice, Carlos siempre dice, no tenemos ninguna excusa, no podemos decir que no conocíamos la herencia, así que tenemos que estar preparados y los primeros días tiene que haber señales claras de hacia dónde se va, por supuesto con implementación gradual, no viene todo el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿Qué explicación encontrás a que ahora, a menos de un mes de las elecciones, unas pasos muy parejas, en 3/3, el gobierno que acabas de describir con las últimas medidas que hablamos y con un candidato que durante su gestión como ministro de Economía se duplicó la inflación en el último año? Se lo vamos a preguntar a de Mendiguren, que va a estar por aquí seguramente en un rato. ¿Por qué crees que Sergio Massa, en este escenario y con esta performance, está disputando un lugar mano a mano para entrar al balotaje? Bueno, a ver, ¿por qué saca 30% de los votos? Te diría que en las últimas elecciones todos los candidatos de los oficialismos sacaron 30% más o menos, más o menos, con independencia de cómo le fue. Angelos en el 89, Macri en el 2019, el peronismo en el 2015, así que 30... te puede parecer mucho, pero también te puede parecer poco, porque es el mínimo del peronismo. La novedad es este 3/3. 3/3 es una cosa que no habíamos tenido, 3/3 es final de Photocharp, y hay que trabajar desde el punto de vista político de acá a octubre y eventualmente de acá a noviembre para que la gente elija, compare y vote al mejor candidato. Pero, digamos, está sacando lo que el peronismo en el conurbano sacaba mucho más, en las provincias del norte sacaba mucho más, así que cualquier oficialismo saca 30%. Recién evitaste, no quiero insistir mucho, pero sí ponerlo sobre la conversación, decir, no importa lo que hagan los demás, te cuento con nuestro programa. Sin embargo... No dije no importa. Sí, nosotros hablo de nuestro programa y no de los demás. Sin embargo, están disputando la elección contra un espacio con el cual tienen coincidencias en algún punto y tienen muchas diferencias en el otro. Sin duda. Y no es importante, de vistas al electorado, que el electorado tenga mucho más claras cuáles son esas diferencias. Macri mencionó en un momento, nosotros tenemos experiencia, tenemos cómo hacerlo. Por ahí lo escuché mal a Carlos Melconian en un momento diciendo, tenemos para hacer algo que se pueda hacer y no un salto al vacío. Y tenemos después otras versiones de lo que vende Milei son espejitos de colores. No, yo creo que mi pregunta en ese sentido es, en el espacio de... El mayor énfasis que tenemos nosotros, sí, y si vos querés la mayor diferencia, es la importancia de la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica entendida como un todo, y en particular el tema que imagino que te estarás mordiendo los labios por preguntar, porque la mayor diferencia tiene que ver con la cuestión monetaria. Nosotros creemos firmemente en la defensa del peso. Queremos armar un programa para proteger y defender al peso, para que el peso pueda convivir con el dólar. No estamos ni en el extremo de creer la ilusión de que podemos resucitar al peso y transformarlo en una moneda integral, porque eso va a llevar décadas y generaciones, pero tampoco creemos que se pueda dolarizar. Yo voy a hacer un pronóstico acá profesional. La probabilidad de que Argentina implemente en los próximos años una dolarización ordenada es 0. Entonces nosotros a lo imposible no nos dedicamos. Entonces queremos simultáneamente en lo que hemos llamado bimonetarismo, que puede gustar o no el nombre, es irrelevante. Bimonetarismo es convencer, seducir, incentivar al sector privado, que es el que tiene los dólares, en el colchón, en la caja de seguridad o en el exterior, a que una parte o todo, lo que quiera, cada uno es libre, el respeto de los derechos de propiedad es irrestricto, los introduzca en la economía, que los haga ver al sol a esos dólares, que salgan del cajón y se pongan en funcionamiento, donde la gente quiera porque son de ellos, no son del gobierno, en los bancos, en los mercados de capitales, para hacerse su casa o para lo que quiera, pero simultáneamente conviviendo con un peso protegido. Un peso protegido significa que tiene que haber un plan de estabilización para que la tasa de inflación en pesos, que es como se mide la inflación, sea lógica, sea baja, no sea este ridículo que tenemos ahora. Y creo que las propuestas que se están manejando, que son irreales, van a destruir al peso, van a desproteger al peso. Y eso es la principal diferencia. Hace un rato estuvimos con Luciano Laspina, que nos hablaba sobre cómo en lugar de dinamitar el Banco Central o cualquier otra de las ideas en esa línea, había que fortalecerlo y hacer lo posible para que su independencia estuviera garantizada incluso constitucionalmente. Mi pregunta es, en su momento se comentó que eras un candidato a, si ganaba el espacio Patricia Bullrich, ir al Banco Central. ¿Vos lo ves como una posibilidad viable? ¿Ves que se garantizaría una independencia siendo que sos socio de Melconian, ministro de Economía, vos en el Banco Central?
Te pregunto abiertamente El cómo... presidente y el directorio del Banco Central lo decide el presidente o la presidenta de la República. Esperamos volver a las normas que había en su momento de que necesite una ratificación del Congreso, del Senado o de la institución que corresponda. Eso están las modificaciones de las leyes. La independencia de un Banco Central es una cuestión institucional, es una cuestión de mandatos, es una cuestión de reglas. Y yo diría, ya que mencionás el tema de las personas, yo no sé ni me interesa quién va a ser eso, no es mi tarea designar al presidente del Banco Central. Diría que a mí me gusta usar el ejemplo de música clásica. No sé a cuánto le gusta la música clásica o no, pero en los conciertos uno tiene una orquesta y uno tiene un solista, en un concierto, no en una sinfonía. Y el Banco Central es el solista de la orquesta. El solista tiene que hacer simultáneamente dos cosas. Primero, cuando vamos al Colón a escuchar lo que sea, el solista no recibe ninguna orden, ninguna instrucción del director de orquesta. El director de orquesta es del Ministerio de Economía, casi ni lo mira al solista. Pero el solista tiene que actuar coordinadamente con la orquesta. No puede estar la orquesta tocando cumbia villera y el solista pretender tocar Beethoven. Tienen que tocar en sintonía, en coordinación, la misma partitura, la misma armonía. Entonces esa es la independencia del Banco Central, como la responsabilidad que puede tener la FIP, la Comisión de Valores u otras instituciones. Obviamente la tarea del Banco Central es central porque es proteger el contrato social más importante que tiene el Estado con sus ciudadanos en materia económica, que es defender la moneda. Pero esa es la independencia, yo diría, excede a la cuestión de las personas. Y último, para no eludir tu pregunta, creo que si a lo largo de 35 años algo hemos demostrado es que nos manejamos de manera independiente y coordinada. Pero no tengo la menor idea quién va a ser porque no es lo que se está planteando. Estamos dedicados a armar el programa económico, ¿no? La única persona designada es Carlos y con eso estamos muy bien. Rodolfo, si no me equivoco, vos dijiste que antes del lanzamiento de un plan antiinflacionario son necesarios algunos meses preparatorios. ¿Cómo son los plazos que manejan, las etapas de lanzamiento de medidas y para cuándo estaría ese plan antiinflacionario? Los plazos en materia de fechas no se saben porque se dependerá, por supuesto, de las cosas exactas que se reciban el 10 de diciembre y los tiempos que lleven establecer las medidas preparatorias. Revisemos la historia del plan austral, revisemos la historia del plan de convertibilidad, revisemos la historia del plan real. Todos necesitaron acomodar los melones en el camión. Déjame decirte, sin eludir tu pregunta, no puede ser ni el 10 de diciembre del 2023, que es muy pronto, ni el 10 de diciembre del 2024, que sería muy tarde. Algún lugar en el medio cuando esté, fundamentalmente los precios relativos acomodados, que es un tema muy importante, vos tenés que tener los precios relativos en valores lógicos, la situación fiscal muy cercana a un déficit cero y un Banco Central en condiciones de manejar un régimen cambiario y monetario que ayude a la estabilización. Y en ese orden de reformas, ¿qué papel van a tener las tarifas de servicios públicos, que sabemos que representan un volumen interesante de lo que es el déficit primario? Digamos, no, ¿Y cuál es el que estemos el en programa campaña electoral no me va a hacer evitar decir lo que pienso. O sea, la luz, el gas, la nafta y el transporte son los precios más atrasados que hay y va a haber que hacer las correcciones que sean necesarias. Que este gobierno empezó de manera muy desordenada y muy desprolija, por supuesto, respetando lo que dice la Corte Suprema en materia legal institucional, lo que es la situación social de la Argentina, lo que son las leyes de tarifa social, pero en ese marco hay un espacio para pagar lo que toda la vida pagamos, porque eso es un invento nuevo del kirchnerismo, esta ilusión de que porque la luz es barata el salario real es más alto. ¿De dónde sacamos eso? No resiste ninguna estadística creer que el salario real de la gente es más alto porque pagamos la luz y el gas más barato, porque lo compensamos con creces con la inflación que tenemos. ¿Cómo imaginás? Uno de los grandes desafíos es claramente acomodar el gasto en un contexto donde la sociedad está golpeada, y lo va a estar aún más. Entonces, ¿cómo se explica, cómo se va a poder ejecutar un ajuste inevitable? Porque el ajuste está sucediendo hoy, digamos, ¿no? Está claro que un ajuste con una economía de 130 o mucho más puntos de inflación, el ajuste ya está sucediendo. Por supuesto. Pero a la hora de transformar ese ajuste que es sumamente injusto para toda la población, ¿cómo van a poder ¿Sabes comunicar? cuál es la gran ventaja? Sobre todo para los que creemos firmemente, no desde una posición teórica, sino bien concreta y bien práctica, de que la inflación es siempre en el fondo un problema macroeconómico, donde está la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, la cuestión externa.
que hoy con un déficit fiscal que en comparaciones históricas con Argentina o en comparaciones históricas con otros países no es tan grande, es grandísimo, pero no es desorbitante, es entre 3 y 4 puntos del producto, que ese es más o menos el rebalanceo que hay que hacer. Tenemos casi 200% de inflación. Entonces, los problemas de los planes de estabilización es cuando vos tenías que hacer 5 puntos de ajuste para que la inflación baje 20. Entonces vos decís, tanto esfuerzo para esto, no vale la pena. Pero hoy es comparativamente menor, no lo estoy subestimando, les puedo asegurar que es dificilísimo, porque en la Excel todo cierra, pero cuando te pones a sumar y restar, sabés lo que cuesta, pero es comparativamente menos que otro. Y uno tiene la enorme convicción de que es para bajar de 200 a bastante poco. Entonces, el costo-beneficio, no tengo ninguna duda que es positivo, porque era más difícil antes. Es cierto, mira, recién esta mañana, hablando con gente que tuvo experiencia en el pasado, me decía, la tasa de inflación de hoy no es ni chicha ni limonada, porque no es 1000 y no es 20, es 200. Y 200 es un bicho raro, pero no tengo ninguna duda que el costo-beneficio vale. Entonces habrá que actuar donde la sociedad lo está reclamando, porque todo este curro de las tarjetas de débito, todas estas cosas grotescas, Patricia Bullrich tiene el mandato y la convicción de un gobierno con austeridad, y también en las cosas donde duele, porque lo que no existe es el ajuste que lo paga solo la tarjeta de débito de los punteros. Eso termina siendo más simbólico que cuantitativo. Entonces tienen que ser cosas muy concretas que inicialmente pueden costar y doler, pero no tengo ninguna duda que con relativa rapidez paga en términos políticos, económicos y sociales. Decías que el déficit primario, comparativamente con otros países, no es tan alto. El déficit cuasi fiscal y el problema de las LELIQs quizás sí lo es. ¿Te parece un desafío mucho más hay desafiante? una gran confusión conceptual que en los 2 minutos 51 que veo que me quedan va a ser muy difícil evaluar. Pero yo diría macroeconómicamente, cuando uno mira una deuda, lo que más nos interesa es la tasa de interés real y no la tasa de interés nominal. Entonces, la mal llamada bomba de las LELIQ, mientras la tasa de interés real fue negativa, es mucho menos problema. Yo estoy convencido que fue mucho más costoso desde el punto de vista macroeconómico. El zafarrancho que se hizo con los dólares soja, el que se va a hacer ahora con el dólar vaca muerta, que eso sí le genera un perjuicio patrimonial al Banco Central, que hoy se está blanqueando con una letra trucha ahí en el activo, que el mal llamado cuasi fiscal de la LELIQ. El problema de la LELIQ es un problema porque 60-70% de los activos de los bancos están invertidos en eso y entonces ha dejado muy poco espacio para el crédito, pero se puede resolver de una manera virtuosa, repito, respetando los derechos de propiedad rajatabla, cuando la demanda de crédito del sector privado crezca, no será el día 1, o sea, el banco tenga más incentivo a prestarle al sector privado que a la LELIQ, que al Banco Central, y en la contrapartida, obviamente, que la gente quiera tener peso, porque por eso queremos proteger al peso, para que haya más demanda de peso y se pueda en parte desarmar esos pasivos del Banco Central. Aprovecho la última pregunta quizás, que queda un minuto, porque sé que no le esquivas a las discusiones, aunque sean políticamente incorrectas, y se los ha criticado por decir que no van a sacar las retenciones de un día para el otro. ¿Puedes explicar cuál es el rol en términos fiscales que van a tener las retenciones y qué sendero proyectan? La instrucción que hemos recibido de Patricia Bullrich es decir la verdad. O sea, acá no va a decir una cosa y después decir lo contrario. Argentina tiene una situación fiscal complicada, más allá de lo que dije antes, de que en comparación con otra historia es un poquito menos complicada. Entonces, acá al plan de estabilización va a estar subordinado toda una gestión de gobierno, porque va a ser la prioridad 1 del gobierno. El déficit cero, como mensaje, es ineludible. Entonces, las retenciones, como los impuestos que sean, como los gastos que sean, tendrán que estar supeditados a eso. Entonces, el mensaje que tenemos, la instrucción que tenemos, el mandato que tenemos, es que se bajarán cuando se pueda. Y veremos cuando se puede. Acá voy a hacer casi una confesión. Las presiones que hemos recibido en las últimas semanas a partir de ese tema. Y tenemos un mandato muy contundente. Argentina tiene que bajar la tasa de inflación. El impuesto inflacionario es el primer impuesto que hay que bajar. Y la retención, ganancias, ingresos brutos, o el que sea, se hará cuando se pueda. En parte cuando tengamos una AFIP que tenga una administración tributaria para bajar la evasión y mejorar la performance.
¿Qué le falta a Patricia Bullrich para ser presidente? El 10 de diciembre, llegar al 10 de diciembre. Muchas gracias, Roberto.